Ok, pues saludos a todos. Estamos en la sesión síncrona de semana 3 con el módulo 10 y en esta ocasión veremos la unidad 3, que es perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. Soy la facilitadora Fanny del Carmen Ramos Solís, a cargo de su grupo 031 del bloque C de la generación 19. El orden del día, como en las semanas anteriores, veremos primero la lectura de los aprendizajes esperados. Es importante que los conozcan, el propósito de la unidad, las especificaciones de la semana, las actividades que vamos a realizar, los recursos a emplear y en el punto 6 la explicación de la actividad integradora 5, en el punto 7 la actividad integradora 6 y finalmente el espacio para realizar preguntas. En el caso de que surgiera alguna duda al finalizar la explicación de una de las actividades, podemos hacer el espacio sin tener que recurrir obligatoriamente al último. Permítanme tantito, voy a aceptar. Ok. Bueno, entonces, los aprendizajes esperados en esta semana es que conozcan la conformación del nuevo equilibrio económico mundial con la hegemonía estadounidense y el lugar de las potencias emergentes como China, India y Brasil. También habrá que reconocer la organización política del mundo, el establecimiento de las fronteras y los espacios de la soberanía. Analizar las características de la distribución espacial de los recursos estratégicos y vamos a ver en esta ocasión las zonas en las cuales aún hay conflictos territoriales. Van a argumentar la importancia de las acciones que se han llevado a cabo para propiciar convivencias pacíficas entre estas naciones que han estado en conflicto. Conocerán los principales avances tecnológicos de las últimas 3 décadas, distinguirán los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados de un nuevo orden global. Van a retomar conocimientos que obtuvieron en el módulo 8 para que puedan identificar el papel de los derechos humanos en la convivencia, libertad e igualdad de una sociedad diversa. Y finalmente van a comprender también el papel de los derechos humanos en la toma de sus decisiones políticas. Veíamos en la semana, desde la semana 1 y la semana 2, eventos importantes que han marcado lo que ahora conocemos en este mundo actual. Desde la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, la construcción del Muro de Berlín, la Guerra Fría, en el cual surgen estas dos ideologías que siempre han estado en pugna, porque aunque haya girado o haya evolucionado hacia un mundo unipolar, en algunos estados no se ha, países no se ha erradicado por completo ni una ni otra ideología. Todavía están ahí presentes, las cuales han servido para conformar lo que ahora se conoce desde el ámbito político y económico. Pero también podemos ver los cambios en aquellos entonces, en aquella época, tanto tecnológicos como culturales, con lo que ahora conocemos, cómo ha ido evolucionando la humanidad con lo que ahora conocemos entonces. ¿Por qué es importante este módulo? Porque podemos comprender qué es lo que pasó y el por qué ahora nos encontramos en esta situación. Conozcamos la historia para que no se repita y podamos también, como decía ahí, defender nuestros derechos, defender nuestros puntos de vista ante los demás. Veremos ahora. El propósito es que se analicen los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales derivados de la nueva organización mundial, con la finalidad de reconocer la responsabilidad social del individuo ante la toma de decisiones políticas. Las especificaciones de la semana.
Bueno, empezamos el día de ayer 25 y va a finalizar el día domingo 31 de enero. Como saben, a las 23:55 horas se cierran los espacios y ya no es posible subir sus actividades. Pueden solicitar extensiones, pero son 72 horas a partir de que se cierran los espacios, es decir, que hasta el día miércoles pueden solicitar extensiones en el caso de que por alguna situación de salud o laboral no hayan logrado subir sus actividades en el tiempo específico. Claro, hay sanciones, ustedes ya pudieron haber visto en su rúbrica que si se entrega después del tiempo que se establece, pues hay una sanción en el aspecto actitudinal, sin contar algunas omisiones que se hagan en la actividad. Coloco acá esta imagen de no al plagio porque aunque he visto muchas actividades muy interesantes donde han expuesto sus criterios, desafortunadamente también han recurrido al copiado de información. Y en estas actividades del módulo 10 es importante que integren sus conocimientos, lo que ustedes entendieron. Por eso les decía la semana pasada, lean la información y lo que la entendieron, escríbanlo. Claro, como se trata de fechas, como se trata de eventos, se rescatan las ideas principales, pero en el momento de redactar coloquen de la forma en la que se entendió. Por ejemplo, los cuadros donde se comparan las dos dictaduras, a muchos retomaron de trabajos anteriores, de trabajos que están en la red, o de la página de Brainly, por ejemplo, que es súper incorrecto retomar de esa página, es una página de preguntas y respuestas, no es confiable. Entonces, pues desafortunadamente también se recurrió a eso en este grupo y por eso lo estoy colocando. Les pido que no lo hagan porque no puedo ver si ya comprendieron el tema. Estos temas son muy bonitos, son muy interesantes para que cada uno de nosotros haga conciencia de las cosas que suceden en el mundo. No se trata solo de aprobar, sino de obtener los aprendizajes. ¿Qué van a leer en esta semana? Pues veremos las hegemonías estadounidenses, veremos las potencias emergentes, las potencias mundiales, cuáles son los recursos estratégicos por los cuales los países se pelean, ¿sí? O a veces hasta lo inventan para poder pelear. ¿Cuáles han sido los conflictos territoriales? ¿Qué acciones se han tomado para obtener la paz? Los avances tecnológicos que ahora conocemos, los desafíos contemporáneos como la inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable y la calidad de vida. Esos son los desafíos y verán que en una de las actividades integradoras van a retomar uno de estos desafíos para poder realizar un ensayo que van a elaborar. También aquí viene un archivo en PDF que les explica detalladamente la estructura y cómo desarrollar un ensayo, ¿sí? Viene la estructura y por cada parte de la estructura del ensayo les menciona qué es lo que deben de escribir. Recuerden ingresar al foro Aprendiendo, aunque no es un foro que se evalúa de manera directa, al final se contabiliza las participaciones para obtener el 5% que se evalúa en participación en la plataforma. Veremos ahora las actividades que van a realizar. En cuanto a las actividades integradoras, son dos. La actividad integradora 5, que es potencias y conflictos, y la actividad integradora 6, que es el mundo actual. Dentro de las actividades socioemocionales, pues darán lectura a su actividad socioemocional y resolverán el cuestionario socioemocional. Esto se apoyarán con su tutora. Repito, el foro Aprendiendo, hay que ingresar, y las actividades formativas, que son dos cuestionarios, Mundo Actual y Mundo Actual 2.
Repito, en estos cuestionarios al final asegúrense de dar clic en enviar todo y terminar para que se guarden sus respuestas. También van a responder 2 cuestionarios sobre la opinión hacia su facilitador y la opinión hacia su tutor. Son opiniones anónimas, así que pueden decir la verdad y lo que de verdad, la experiencia que se han llevado. Los recursos que van a emplear, los coloqué aquí por actividad. En la actividad integradora 5 es importante y es la base de la actividad que revisen el archivo de hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. Es un archivo en PDF. También es importante leer acerca de los recursos estratégicos, conflictos territoriales y acciones para la paz. Hay que darle lectura primeramente a esto para poder resolver la actividad integradora. ¿Por qué? Porque tenemos que relacionar, por ejemplo, recursos estratégicos con uno de los conflictos territoriales que van a elegir. En la actividad integradora 6, les pide que elaboren un ensayo sobre uno de los desafíos. Por lo tanto, para determinar sobre qué desafío van a hablar, necesitan leer toda la información de los desafíos. ¿Cuáles son? La inclusión, la exclusión social, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, desarrollo sustentable y calidad de vida. Hay que leer todos estos recursos, están muy interesantes, son problemas que nos aquejan y que a veces lo tenemos o que nos pasa a nosotros mismos o que lo conocemos en nuestra familia o en nuestra comunidad y que también se extiende hacia otros lugares, ¿no? Al momento de leerlos, ustedes van a identificar si ha sucedido algo similar de manera particular, ¿sí? A ustedes o a algún conocido. Si es así, pues verán que tendrán información para poder hablar sobre ello y elaborar el ensayo. Ya que lo hayan leído entonces y se hayan identificado con alguno de ellos, determinarán, ok, yo voy a hablar sobre el desafío de la exclusión social, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante leerlos para identificar. También, cuando hablamos del mundo actual, es inevitable pensar en todos los avances tecnológicos que se han venido efectuando en los últimos 50 años. Y para ello, será necesario revisar el recurso de avances tecnológicos actuales. En esta actividad, son 2 puntos que van a entregar, lo que es el ensayo sobre alguno de los desafíos que vemos acá, y aparte, un párrafo en donde hablen acerca de las repercusiones o ventajas o desventajas de los avances tecnológicos que ahora tenemos. Entraremos entonces a la actividad integradora 5. Aquí les voy a dar la explicación en general y luego nos vamos a la plantilla y ahí ya lo explico de manera detallada. Bueno, en la actividad integradora 5 van a integrar 2 puntos. El primer punto debe de ser un mapa mental. En la actividad integradora 2, me parece, ya elaboraron uno. En este caso van a hacer uno similar, pero ahora van a integrar en este mapa mental dos puntos. Van a utilizar 2 recursos para ello. Van a colocar las características de las potencias mundiales y las características de las economías emergentes. Ojo, no se pide que escriban cuáles son los países que corresponden a potencias mundiales, sino sus características. Sí es válido incluir los países que lo conforman, pero lo más importante para que se vea en este mapa mental es que se vean las características de esas potencias, de esos países que son potencias mundiales, lo que tienen en común y qué los hace ser una potencia mundial, qué los hace ser una economía emergente. También van a incluir la característica de un conflicto territorial. Para esto hay un tercer recurso que deben de consultar para elegir uno de los conflictos que vienen ahí. Ahorita vamos a ingresar a la plataforma.
eligen un conflicto, lo leen, extraen sus características y es lo que van a colocar en el mapa mental. Una vez que lean el conflicto, identifican cuál es el recurso estratégico que estuvo en disputa, verifican dentro del recurso de recursos estratégicos sus características y lo incluyen en el mapa mental. Por eso aquí les coloco en este cuadrito. Primero, elige el conflicto para el punto 2. Luego, busca información al respecto sobre el conflicto que seleccionaron, de los que vienen en este recurso de conflictos territoriales. Después, revisar noticias sobre el conflicto territorial o alguna información sobre dicho conflicto, colocar imágenes, es importante colocar imágenes, y también cuáles han sido las acciones que se han llevado a cabo para ir reduciendo ese conflicto. Las acciones no las van a colocar en el mapa, aquí solo características. Estas acciones les va a servir para realizar el punto 2, ¿sí? Porque el punto 2 les dice que escriban un párrafo, las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, especialmente en el conflicto que hayas elegido. Es decir, que si ustedes eligieron, por ejemplo, el conflicto de Estados Unidos y Cuba, van a hablar, en el mapa especifican las características del conflicto, ¿sí? ¿Qué caracterizó a ese conflicto que lo hace diferente a otro? ¿Cuál es su recurso estratégico en disputa? Pero también buscarán información sobre cuáles han sido las estrategias que se han llevado. Si bien es cierto, se creó, como ya leyeron, la Organización de las Naciones Unidas para intervenir en todos estos tipos de conflictos, sin embargo, no siempre interviene de manera directa, pero hay otras instituciones o hay otros acuerdos o hay otros tratados que han estado presentes, y eso es lo que ustedes van a colocar. Va a ser el párrafo del punto 2 va a depender del conflicto que ustedes coloquen en el mapa mental. Finalmente, van a enlistar las fuentes utilizadas. Vamos ahora a ingresar a la plantilla que ya les elaboré acá. ¿Sí? Actividad integradora 5. Recuerden, sus datos de presentación es parte de la estructura de su documento. Cuando no lo colocan, pues disminuye su puntuación en el aspecto comunicativo. Pueden hacerlo en una hoja completa o, como muchos lo han integrado, como margen o en un cuadrito pequeño. El caso es que inserten su nombre, el nombre de la actividad, pues también para brindarle autoría a su trabajo. Bueno, como ya mencionamos, lo primero es el mapa mental. Aquí elaboré un pequeño aquí con puras herramientas de aquí de Word, colocando imágenes, primero el título, como son dos puntos que voy a integrar, ¿sí? Que son las potencias mundiales, economías emergentes, y el punto 2, conflicto territorial y recursos estratégicos. Entonces integro toda la información en la parte del medio. Son 4 puntos, potencias mundiales, entonces extiendo una hacia potencias mundiales. Una flecha, ¿no? Extiendo otra vertiente hacia economías emergentes, otro hacia conflicto territorial y el otro hacia recursos estratégicos. Ya que hice mi despliegue aquí de los 4 puntos que voy a desarrollar, ahora sí, busco las características de las potencias mundiales y para ello tendré que recurrir a mis recursos. Nos vamos a la plataforma y veremos el recurso de hegemonía estadounidense. Tenemos acá hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. Darán lectura a la información. ¿Por qué dice hegemonía estadounidense? Porque es el país que ahorita es la primera potencia mundial y es el que controla prácticamente a la mayoría de los países. Aquí tenemos varias características de por qué Estados Unidos es la primera potencia mundial: por su poder militar, esa es una característica; por el poder financiero, aquí describe qué lo hace ser poderoso en el ámbito financiero; por su poder ideológico, veremos aquí que tienen una ideología capitalista como que es una de las ideologías que se disputaban en la Guerra Fría, y vemos que se sigue dando.
el poder económico y el poder político. Estas son las características de ese país, pero también hay otras potencias como Alemania, como Japón, y que también se mencionan aquí sus características. Por ejemplo, también que su economía se basa en exportaciones, es precursor de la Unión Europea, las tasas de delincuencia son bajas. Van a encontrar ideas principales, características que unen a los países que conforman las potencias mundiales. Entonces, ya leí sobre potencias mundiales, ya tengo las características, las incluyo a mi mapa, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí lo estoy haciendo así, pero va a depender de cada uno de ustedes y su creatividad. Pueden colocar, si gustan, imágenes o las banderas de los 3 países, por ejemplo, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, colocan los 3 países y luego extienden las flechas para colocar las características que integren a los países que conforman las potencias mundiales, ¿no? Como ya vimos, poder económico, poder militar, ¿sí? Poder financiero, y una breve descripción de cada uno de ellos es lo que van a colocar. Completo aquí mi mapa mental y nos vamos a economías emergentes. Por eso les coloqué aquí característica 1, característica 2, característica 3, para que más o menos identificaran que no tienen que colocar lo que dice por cada país, sino que identifiquen lo que tienen en común cada uno de los países. Bien. Vamos ahora entonces con economías emergentes, nos vamos a la plataforma, seguimos con el recurso. El mismo recurso sobre hegemonía estadounidense, pero en la parte de abajo ya menciona el tema de potencias emergentes. Nos dice aquí que una potencia o un país emergente se caracteriza porque, aun siendo una economía en desarrollo, comienza a crecer impulsado por su propio sistema productivo que se hace más eficiente y competitivo. Hasta aquí no nos ha mencionado características, ¿no? Se logra gracias a las reformas estructurales que permiten que se desarrolle un mercado eficiente, lo que refleja el aumento del Producto Interno Bruto. Lo que es el Producto Interno Bruto, esa definición la van a conocer en el módulo 13. Déjenme ver qué. Bien. Tenemos aquí los países que se consideran potencias emergentes, que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y cada uno de estos trae ciertas características, que es el mayor país con reservas de aguas dulces, que se encuentra, por ejemplo, aquí dicen que Rusia se encuentra en crisis, aunque también se considera potencia mundial porque está a la par en cuanto a la competencia con Estados Unidos desde el ámbito militar. Por eso se considera potencia emergente. Su economía se basa en la exportación de petróleo y interviene militarmente en países en conflicto para apoyar a quienes están en contra de Estados Unidos. En la India también tiene un crecimiento de 7% anual, cuenta con armas nucleares, si ven. ¿Qué tienen en común Rusia y la India? Que tienen armas nucleares. Por ejemplo, eso sería una característica, entonces ya no coloco toda la información ni la que se repita, sino que extraigo las ideas principales, lo que se repite en cada uno, lo que tienen en común cada uno y lo que los hace ser exactamente potencias emergentes. Y aquí viene la definición de potencias emergentes. También China, por ejemplo, ¿sí? Tiene el tercer ejército más grande. China ahorita es la primera potencia mundial económica. Entonces está en pleito con Estados Unidos, por ejemplo, y cuando hay problemas siempre interviene o trata de intervenir Rusia. Tenemos también a Sudáfrica, que aunque es un país pequeño, tiene un papel constructivo en el equilibrio global del poder geopolítico. Sí, aquí tenemos los retos globales y entonces no coloquen todo lo que dice de Brasil, todo lo que dice de Rusia, sino encuentren sus características.
Bien, una vez que ya se haya identificado, las características de las economías emergentes, ahora nos vamos al otro puntito, que sería el conflicto territorial, que es lo que nos están pidiendo en el punto 2, características de un conflicto territorial. Para ello, ahora vamos a buscar el recurso de conflictos territoriales. Abrimos conflictos territoriales y tenemos acá también que se delimitar las fronteras es difícil, que las disputas entre naciones por la soberanía de territorios han desatado violencia y polémicas durante décadas. Nos presenta este recurso varios conflictos. De estos conflictos que se mencionan, ustedes van a seleccionar uno. Investigan sobre el conflicto, aunque aquí viene información, extraen sus características, qué caracteriza a este conflicto, y es lo que van a colocar en el mapa. Por ejemplo, tenemos el conflicto de Estados Unidos contra Cuba, y el territorio de conflicto es Guantánamo. Sí, esto es lo que se disputaban. Aquí viene cómo surgió el conflicto, en qué consistió, qué pasa ahora, ¿sí? Y pueden de aquí retomar ciertas características. No copien y peguen todo el párrafo, sino ideas principales. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que dice que todavía Estados Unidos mantiene la base militar en Guantánamo, y el gobierno de Raúl Castro, actual presidente de Cuba, continúa denunciando la ilegalidad de dicha base. Aunque no se menciona aquí cuáles son las acciones de paz que se han realizado, lo tienen entonces que buscar para incluirlo. También está el conflicto de Reino Unido con España por el territorio de Gibraltar. De igual forma, cómo surge el conflicto, cómo están ahora. El conflicto de Rusia y Ucrania por el territorio de Crimea. De igual forma, cómo surge, de aquí pueden obtener sus características y cómo se encuentra ahora. El territorio de Israel contra Palestina, en la sesión anterior les decía que desde que, por ejemplo, en su audio, cuando vieron las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, en donde se le otorgó territorio a Palestina, desde ahí han estado en disputa estos dos países, junto con Siria y Egipto, por el territorio de la Franja de Gaza y Cisjordania. De igual forma, aquí viene cómo surge el conflicto y cómo están ahora. También se encuentran han estado en conflicto la India y Pakistán por el territorio de Cachemira, Reino Unido con Argentina, con las Islas Malvinas, Estados Unidos y Reino Unido con Mauricio por el archipiélago de Chagos, Vietnam, Taiwán y China, ¿sí? O mejor dicho, Vietnam en disputa con Taiwán, y al mismo tiempo en disputa con China. O sea, los tres países desean o pelean por el territorio de las Islas Paracel. Bien, entonces tenemos aquí, como pueden observar, varios conflictos, y son uno de estos conflictos de los cuales ustedes van a elegir para buscar las características y colocarlas en el mapa. Ya identificamos el conflicto. Por ejemplo, aquí yo elijo el conflicto Cuba-Estados Unidos. Leo la información que viene en mis recursos y no es suficiente y no encuentro las suficientes características, pues busco en información adicional. Solamente extraigo características, no todo un gran texto ni la descripción de todo el conflicto, sino características principales, y las coloco de esta manera. El otro punto son los recursos estratégicos. El conflicto entre Cuba y Estados Unidos, por ejemplo, lo que se disputaban era el territorio de Guantánamo. ¿Qué tenía el territorio de Guantánamo? ¿Qué quería Estados Unidos? O que se peleaban los dos países, ¿no? Ok, busco acerca del territorio de Guantánamo, que ese sería el recurso estratégico. Vamos a suponer que lo que había ahí era
pues una posición estratégica para Estados Unidos y por eso lo peleaba. Para ello vamos a entrar al recurso de recursos estratégicos en la plataforma. Nos vamos a recursos estratégicos, que es el punto 2. Y lo tenemos acá. ¿Qué son los recursos estratégicos? ¿Sí? Son los recursos que son escasos, que son insustituibles, que son indispensables, ¿sí? Que son elementos clave que contribuyen al mantenimiento de la hegemonía regional, o que solo puede entenderse según la percepción que se tenga de su situación actual frente a su proyección a futuro. Entonces, por ejemplo, en la disputa de Estados Unidos y Cuba por el territorio de Guantánamo, que tenía el territorio de Guantánamo de estos elementos que tiene aquí, de estas características, que lo hacía que se pelearan por ese territorio, ¿no? También si eligen otro recurso en donde lo que se disputaba era el agua o los alimentos o la tierra cultivable o los recursos energéticos, ¿sí? Hay países, por ejemplo, con Arabia, que es un país, el principal productor de petróleo, ¿sí? Que pudiesen requerir o entrar en disputa con él por este recurso. Aquí vienen porque es importante. Los recursos minerales, como las guerras o los conflictos que han sucedido en África. África es un continente que es rico en recursos minerales. Buscan sus características dependiendo de lo que identificaron del recurso estratégico que estaba en disputa en el conflicto que seleccionaron, ¿sí? Aquí vienen sus características porque son escasos, porque insustituibles o alguno de estos. Hay que darle lectura para poderlo identificar. De esta manera, completamos el mapa mental con características, puras características de las potencias mundiales. Aquí en medio incluimos, si quieren, los países, de igual forma con las economías emergentes, luego el conflicto que hayan seleccionado, sus características y finalmente el recurso estratégico en disputa del conflicto mencionado aquí en el mapa y sus características. Recuerden incluir imágenes en las características que mencionen. ¿Cómo incluyen una imagen? Ponen dependiendo de la característica que colocaron aquí, la ponen en el buscador, le colocan imagen, o sea, ponen en la sección de imágenes y ahí les aparece una imagen alusiva a lo que están escribiendo. De esta manera pueden ir encontrando sus imágenes alusivas a la característica. En el punto 2, les decía que van a escribir las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. Si yo elegí aquí el conflicto de Cuba y Estados Unidos, entonces busco información adicional, en recursos adicionales, porque ya ven que viene muy poco en la parte de Estados Unidos y Cuba, ¿sí? Viene muy poquito, solamente vienen estos dos renglones, entonces tenemos que buscar. Van a encontrar mucha información, no copien y peguen. De lo que lean, de toda la información que lean, escriban con sus propias palabras qué es lo que, cuáles han sido esas acciones, cuáles han sido esas estrategias que se han llevado a cabo, pueden ser varias, puede ser una, que se han llevado a cabo para que, en este caso, Cuba y Estados Unidos no estén ahorita en guerra, sino que tal vez estén así como estuvieron en la Guerra Fría, pero no están en guerra, en enfrentamientos, vaya. ¿Sí? ¿Cuáles han sido? Si intervino la ONU, coloquen que también ha intervenido la ONU. No me pongan la definición de la ONU ni cómo está conformada la ONU, no, sino cuáles han sido exactamente las acciones. Se pueden también apoyar del recurso, tenemos acá,
acciones para la paz. Dependiendo de lo que lean, pueden buscar en acciones para la paz lo que hace la ONU, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo previene? ¿Cómo es que propone los acuerdos? Aquí está cómo está conformado y por eso les decía, no me coloquen cómo está conformada la ONU, porque no es lo que se está pidiendo. Se está pidiendo qué estrategias, si la ONU intervino, qué estrategias utilizó la ONU para reducir o para eliminar ese conflicto, en este caso, entre Cuba y Estados Unidos. Si eligieron otro conflicto, entonces, ¿qué hizo la ONU en ese conflicto? Se los comento porque he encontrado trabajos en donde lo que hacen es describir cómo está conformada la ONU y eso no es lo correcto. Por ejemplo, aquí dice, si existe una amenaza a la paz o un quebrantamiento de esta, el Consejo de Seguridad no interviene porque un miembro permanente vota en contra, la Asamblea puede interceder. Sí, esta es una estrategia o para mantener la paz y la seguridad internacional, incluido el desarme. Por ejemplo, el desarme es una estrategia que utiliza la ONU para, entre comillas, el mantenimiento de la paz, ¿no? Como lo que hicieron en la Guerra Fría con la Unión Soviética, ¿no? El desarme de la población redujo su fuerza y Estados Unidos aprovecha la situación, ¿no? O bien infiltraron al otro presidente, etcétera. Quién sabe la verdadera razón. Pero bueno, con esto finalizan la actividad integradora 5. Recuerden colocar las fuentes de información. Si consultaron solamente las fuentes de la plataforma, que en esta ocasión no será solamente de la plataforma, porque necesitan buscar las acciones de paz. La colocan acá, lo de la plataforma, más la información adicional que hayan utilizado. Es importante, está marcado en la rúbrica, en la parte actitudinal, en el aspecto actitudinal. Si no lo colocan, se ve afectado ese aspecto. Vamos ahora con la actividad integradora 6, que sería el ensayo. No sé si tengan alguna duda con la actividad integradora 5 o al final vemos las dudas. Ninguna, mis gracias, muy entendido. Perfecto. Bueno, entonces continúo con la actividad integradora 6. Igual van a entregarlo en un procesador de texto y aquí van a realizar, como les mencionaba, un ensayo. No se asusten, a veces nos cuesta a algunos escribir, pero de eso se trata. Aquí el estudiar, el estar en prepa, el estar queriendo prepararnos. Conforme vayamos practicando, vamos a ir mejorando hasta que un día lo logremos como debe de ser. Mientras tanto, ¿cómo vamos a lograr o cómo nos vamos a perfeccionar? Haciendo nosotros mismos el trabajo, ¿sí? Tratando de escribir como nos salga, con nuestras palabras, para que nos puedan corregir o nos puedan decir si estuvo bien o no estuvo bien y pueda mejorar. Entonces, en este punto, en esta actividad integradora 6, perdón, van a entregar 2 puntos. El ensayo y un párrafo sobre los avances tecnológicos. En el ensayo no van a hablar sobre los avances tecnológicos. A veces juntan todo, ¿no? Hablan sobre los avances tecnológicos en el ensayo y los avances tecnológicos no es un desafío contemporáneo. Y como lo colocan en el ensayo, ya no realizan su párrafo como punto 2 y eso afecta a la calificación. Entonces, mejor vamos por partes, hay bastantes desafíos, no mezclemos con los avances tecnológicos en el ensayo. ¿Qué van a realizar en el ensayo? Van a explicar cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos en su vida cotidiana y cómo se ven involucrados sus derechos humanos. Esta actividad es muy, muy personal porque van a reflexionar
si en alguna ocasión se han visto afectados sus derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión, ¿sí? El derecho a un trabajo digno, a que tengan una buena calidad de vida, ¿sí? Hay que conocer sus derechos, por eso les mencionaba, hay que recurrir a su módulo 8 para que conozcan cuáles son esos derechos con los que cuenta cada ser humano. Si conocemos la información, podemos defendernos. De lo contrario, abusan de nosotros. Entonces, hay que conocer, hay que ver si alguna vez nos hemos visto inmersos en alguna situación en los que trataron de excluirnos, en donde nos fuimos víctimas de desigualdad, ¿sí? Es por eso que es muy, muy personal esta actividad, este ensayo. Entonces, lo primero que van a hacer, como ya les mencionaba, es elegir el desafío contemporáneo revisado en la semana. ¿Cuáles son esos desafíos? La inclusión, la exclusión social, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable y la calidad de vida. Estos son los desafíos contemporáneos que hay información por cada uno de ellos en sus recursos de la semana que ya les mencioné hace ratito. Ya que leyeron los desafíos, ahora van a identificar las repercusiones del desafío en su vida. Por ejemplo, en relaciones de consumo, que es la relación que hay entre el vendedor y el comprador. Como comprador, pago por un servicio, y si pago por un servicio, lo correcto es que yo reciba ese servicio porque estoy pagando, lo reciba de acuerdo a lo que estoy brindando, ¿no? Si estoy pagando por un servicio, por ejemplo, de telefonía celular, en donde me otorgan 100 llamadas, y cuando recibo mi factura me están cobrando más, como si hubiera hecho 500 llamadas y me cobran de más. Están abusando, están agrediendo uno de mis derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque ni utilicé, o sea, ni siquiera utilicé las 100 llamadas que tengo derecho por lo que el servicio que estoy pagando, y me están aparte cobrando de más. O bien que me cobraron por las 100 llamadas y ni siquiera lo utilicé, o que no me dieron la opción. Lo sucede también con el servicio de cable. A veces pagamos por el servicio de cable y 15 días no tenemos señal, pero cuando llega nuestro recibo sí nos cobran el mes completo. Eso es están aquí incurriendo en una falta, y ahí existen instituciones que nos apoyan para que esto no suceda. Lo correcto es que nos condonen el 50% de la factura. ¿Por qué? Porque nosotros reportamos nuestra falla y nunca vinieron hasta después de 15 días sin señal, y me quieren cobrar más. Cosas como esas son de las que van a hablar en su ensayo. Por eso dice aquí que van a reflexionar sobre cómo sus derechos humanos se ven afectados y cómo también hay instituciones que los respaldan. En el punto 2 van a escribir un párrafo sobre las consecuencias, ya sea positivas o negativas, de los avances tecnológicos en su vida y qué papel juegan en la convivencia, libertad e igualdad. ¿Sí? Decimos avances tecnológicos y lo primero que se me viene a la mente en mi caso es el celular. ¿Cómo ha influenciado el celular? Por ejemplo, una consecuencia positiva, ¿sí? Pero también una consecuencia negativa. ¿Cómo juega el celular? Por ejemplo, si todo el tiempo estoy con el celular y ya no veo o no convivo con mis hijos, o no convivo con mis hermanos, o no convivo con mi familia, libertad e igualdad, cómo el teléfono me ha esclavizado, y en lugar de salir o en lugar de hacer cosas que tengo que hacer, estoy prendida en el celular, por ejemplo, o los hijos, la televisión, inclusive los avances como los automóviles, como las lavadoras, como las licuadoras, todos esos avances, ¿en qué nos ha beneficiado? Pero procuren
que sea personal también, como en el ensayo. ¿Sí? Véanse ustedes mismos, reflexionen ustedes en su vida, qué ha sido una consecuencia positiva. En mi caso, por ejemplo, es una consecuencia positiva. Tengo trabajo y estoy en mi casa gracias a Prepa en Línea CEP, ¿no? Me da trabajo porque puedo dar las clases en línea o puedo atender a un grupo de estudiantes y puedo convivir con mis estudiantes a través de internet, ¿sí? En sistema virtual. Tengo trabajo. O bien ustedes pueden obtener su certificado de bachillerato que no pudieron obtener en su momento porque no pueden asistir, porque tienen que trabajar, porque X situación. Y ahora se tiene la oportunidad de que podamos avanzar o de que podamos prepararnos con este avance tecnológico que es la computadora, que es el internet. Veremos ahorita entonces la plantilla que tengo acá sobre el ensayo. De igual forma, sus datos de presentación en la primera hoja. Vemos entonces el ensayo, cómo se han visto afectados mis derechos humanos y cómo me respaldan en cuanto a uno de los desafíos contemporáneos. Para que vayamos perdiendo el miedo a lo que son los ensayos, pueden ingresar aquí a este recurso que dice estructura y desarrollo del ensayo. Aquí viene primeramente los tipos de ensayo, ¿sí? Hay varios tipos, pero lo principal para que ustedes conozcan y no pierdan tanto tiempo es la estructura. Tiene que tener un título, una introducción, un desarrollo, conclusiones y referencia. Pero en este cuadrito viene qué es lo que debe de ser, cómo debe de ser un título. Dice que debe de ser corto y específico. ¿Cómo debe de ser la introducción? Dice que la introducción es la aproximación del lector al ensayo. Se presenta de forma breve lo más importante y su finalidad consiste en despertar el interés del lector por el tema, ¿sí? Que cuando el lector lo lea, quiera seguir leyendo lo demás y no que diga, no, esto no me interesa, ¿no? Eso es el gancho. En la introducción ponemos el gancho para que el lector continúe con la lectura. Se establece también una hipótesis, por eso tenemos que identificar primero el problema para dar establecer una tesis, una hipótesis o una opinión, qué es lo que voy a defender. Posteriormente el desarrollo, dentro del desarrollo pues ya va incluido el contexto y el uso del lenguaje, el enfoque y la intencionalidad del autor, o sea, de cada uno de nosotros, de cada uno de quienes escribe el ensayo. Finalmente las conclusiones, en donde se presenta una recapitulación de las ideas principales y también se establecen sugerencias o recomendaciones. También establecen si las ideas, la problemática que presenté, la idea que presenté, lo que estoy defendiendo, por lo que estoy hablando, las pude comprobar o no las pude comprobar. ¿Sí? Finalmente, las referencias bibliográficas. Entonces, yo aquí elaboré así a grandes rasgos un ejemplo. Si, por ejemplo, el título, tiene que tener un título mi ensayo. Yo aquí que lo coloqué, insensatez de algunos empresarios en tiempos de pandemia. Ya identifiqué tengo que identificar primeramente mi desafío. Ya les mencioné cuáles son los desafíos. Yo en este caso identifico y quiero hablar acerca de la desigualdad social. Entonces, viviendo incluyéndome o viendo la situación actual, según lo que he leído y según lo que he vivido, puedo decir que hay insensatez por parte de los empresarios, desde varias vertientes, pero voy a hablar ahorita solamente de una, por ejemplo, ¿no? Eso sería mi título. Introducción. En mi introducción ya voy a colocar, a continuación hablaré o en este ensayo o en el presente ensayo, ¿sí? Aquí yo coloco, a continuación hablaré de la desigualdad social como parte de los desafíos contemporáneos que nos aquejan hoy en día, ¿no? Es un ejemplo, en donde se ha visto tan marcado, ahora que vivimos la pandemia mundial del COVID,
la cual ha cobrado muchas vidas, en donde algunos empresarios han obligado, incluso amenazado a los empleados de los niveles más bajos con despedirlos si dejan de asistir a sus labores, pese al riesgo que esto conlleva. ¿Por qué desigualdad? Porque no hacen lo mismo con niveles altos, con gerentes y supervisores y todo eso, sino con los cobradores, con las cajeras, con los que están incluso en más riesgo porque tienen contacto con la población. Niveles que tienen necesidad, niveles que tienen familia y que son los sustentos para que necesitan el trabajo. Entonces acatan todo lo que les dice el propietario o el jefe, ¿no? Entonces pudiesen colocar un parrafito, ¿sí? O dos para su introducción. Después el desarrollo. Y ya pueden hablar aquí, comenzaré definiendo el concepto de la desigualdad. Y empiezan y describen para que relacionen con lo que van a, o con la situación que están presentando. ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Qué es lo que estoy defendiendo? Que hay insensatez por parte de los empresarios. Alguien me puede contradecir o yo lo puedo mencionar aquí. Pero eso es lo que yo voy a defender. ¿Sí? Entonces coloco aquí. Basada en esta definición, me atrevo a decir que desde el momento en que se obliga a un trabajador de escasos recursos a asistir a sus labores o despedirlos por no acatar los deseos del propietario, contraponiéndose a las indicaciones a nivel nacional, lo considero una injusticia. Y más aún, una desigualdad porque solamente se recurre, o solamente ocurre, perdón, a los niveles bajos. Tal es el caso, y es hasta aquí donde relaciono con el caso en particular que me aqueja o que yo reflexioné o que yo vi. ¿Sí? Por ejemplo, aquí coloco, tal es el caso de un familiar quien se contagió de COVID por asistir a sus labores, condicionado al despido. Cabe mencionar que tiene una familia extensa y él es el único que sostiene a su familia, por lo cual su necesidad lo obligó a aceptar las condiciones sin esperar que eso lo llevaría a ver el fallecimiento de su madre, a quien él contagió por ser parte de sus dependientes, pero quien no tuvo la misma suerte que él al ser población de riesgo. Esta irresponsabilidad atenta contra la vida de los trabajadores y sus familiares, el cual es un derecho con el que contamos todos los ciudadanos y por lo tanto debemos defendernos y debemos de tener conocimiento sobre esto. Este es un caso particular, sin embargo, ha sucedido en otros estados, en muchos negocios o empresas, y es aquí donde donde yo ya busqué información sobre algún caso similar, más general, ya no es particular, ya veo que hay otros empresarios que también están recurriendo a lo mismo, y empresarios de empresas grandes, de empresas nacionales o mundiales, y por eso aquí ya lo investigué, ya lo coloco. Esta referencia me va a sustentar y va a apoyar a lo que yo estoy diciendo, y eso es parte de un ensayo. No puedo copiar y pegar, solamente puedo referir o puedo citar lo que alguien dijo o lo que leí en otro lugar. Pongo la parte que leí y o lo que le entendí y cito en donde lo leí. Por ejemplo, digo acá, como el caso de Electra, en donde el propietario Salinas Pliego continuó citando a los empleados a trabajar en un espacio cerrado, en donde varios de los empleados se contagiaron y por consiguiente a sus familiares, ¿no? Ahí se pueden extender más. Así se afirma en la revista Forbes México en su titular, presión, miedo y hartazgo que viven los empleados del Grupo Salinas ante el COVID-19. Es decir, sucede en empresas grandes, sucede también aquí cerca con mi familiar, en mi comunidad, en mi entorno, ¿no? Ya estoy relacionando, estoy citando información. Estoy apoyando a lo que estoy diciendo en mi título. Hay insensatez en algunos empresarios. Sí, es muy cierto, y aquí continúa, no es muy cierto que existen instituciones que velan por nuestros derechos laborales. Aquí ya vamos a mencionar cómo, cuáles son primeramente mencionan los derechos que se ven afectados,
Y las instituciones, si en este caso, en el caso de que ustedes hayan identificado, se resolvió, alguien vio por alguna institución, recurrieron a alguna institución y les apoyaron pues hay que mencionarlo, ¿sí? Y si no, también, aunque existen, por ejemplo, no sirven, no hicieron mucho porque no se pudo demostrar tal cosa, ¿no? Es muy cierto que existen instituciones que velan por nuestros derechos laborales, como el caso de la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué menciono la Secretaría del Trabajo? Porque estamos en un entorno laboral en el que obligaban a la persona a ir a trabajar, quien intervino en el caso de mi familiar y tuvieron que pagar por los daños ocasionados. Sin embargo, no exime la falta de responsabilidad y la muerte de la madre. Y es por ello que, según lo que han investigado, y también pueden, según expertos, tal cosa, pueden ir mencionando y aplicando otras referencias o más información que apoyen de lo que están hablando. Pueden escribir una cuartilla con el desarrollo del ensayo y finalmente, ya que hayan terminado de escribir, van con las conclusiones. Es importante, no pueden omitir ninguno de estos. A fuerza tiene que ir el título, una introducción, un desarrollo, su conclusión. Yo aquí coloco, por lo tanto, insisto en que estos actos son injustos en el que se promueve la desigualdad y que deben de existir medidas o sanciones más severas para quienes incumplen con los mandatos oficiales por parte de la Secretaría de Salud o ponen en riesgo la vida de sus trabajadores. Asimismo, la población en general debe de hacer conciencia. Estoy, en mi conclusión, primeramente realizando recomendaciones. Estoy mencionando alguna estrategia como el hacer conciencia. Sigo apoyando o concluyo que verdaderamente son muchos los empresarios que han recurrido a este tipo de actos, ¿no? Entonces, estoy apoyando a lo que estoy presentando en mi título y en mi introducción, a la hipótesis que estoy estableciendo. Finalmente, las referencias, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puse www.force, que es la revista de donde obtuve esta información. También voy a colocar la información que haya colocado de algunas otras referencias o de algunas otras citas que haya puesto para respaldar o para reforzar el argumento que yo estoy presentando. Es así como se conforma el ensayo. Estos son los puntos. Este solo es un ejemplo que medio lo inventé ahorita. Sin embargo, pueden elegir, por ejemplo, la desigualdad. También hay muchos casos, perdón, la exclusión. En cuanto a la exclusión, es bastante amplia también. Por ejemplo, hay muchos sectores que son vulnerados en cuanto a este tipo de desafío. Los migrantes son grupos vulnerables. En los migrantes hay exclusión también en el ámbito laboral, también a los entornos o a los lugares a donde llegan, como pueden ser recibidos, como también son excluidos. Indígenas, en comunidades rurales, jóvenes con alguna discapacidad física, a veces no son recibidos en las escuelas porque les dicen que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad. Eso es exclusión. Si ustedes han vivido algún tipo de exclusión o conocido algún tipo de exclusión, lo pueden mencionar. Las personas de la tercera edad que no tienen, que no están pensionados y no tienen quien los apoye, también necesitan trabajar y que van a un trabajo y les dicen, no, ya, ni siquiera a los de 40 años hacia arriba, a veces les quieren brindar o les ponen ciertos candados para ingresar al trabajo. Ahora a una persona de la tercera edad, mucho más. Eso es exclusión, excluirlo por ser mayor de 50 años, excluirme porque soy mujer embarazada o excluirme porque ya tengo mucho tiempo de desempleado y pero quizás me dejaron una herencia y no quería trabajar, ¿no? Y se me terminó y ahora tengo que, pero dicen, bueno,
por haber sido desempleado o no tienes experiencia, no te contrato. Es exclusión. Si esa es la razón que te dan por el no aceptarte, se considera exclusión. Entonces, este es uno de los temas o este es uno de los desafíos que más se observa, siento yo, en la actualidad. O bien la inclusión, o bien, pues como decíamos, la desigualdad, la participación ciudadana, como participamos en temas políticos. El desarrollo sustentable también es muy interesante, la calidad de vida. Sí, tienen que leerlo, que leer cada uno de estos para que ustedes identifiquen si alguno de sus derechos humanos han sido afectados y puedan ustedes escribir en su ensayo y puedan extenderse y puedan sentirse cómodos escribiendo sobre algo. Recuerden, tienen que buscar información que sustente y respalde lo que ustedes van a defender. Bien, una vez que finalizamos el ensayo, en el punto 2, ahora, las consecuencias positivas y negativas de los avances tecnológicos en tu vida cotidiana y qué papel juegan en la convivencia. Aquí es un párrafo, aquí ya no tienen que hacer ensayo ni nada, solamente es un párrafo en donde mencionen estas consecuencias. En la convivencia familiar, por ejemplo, tengo un dispositivo o una consola de videojuegos que es un avance tecnológico y me permite que todas las tardes me acerque a mi hijo, que él siempre está prendido en el teléfono. ¿Sí? Esa sería una consecuencia positiva porque me permite estar con él, establecer una relación de juego, y que no lo tengo en otro momento, ¿no? O también que me permite estar en comunicación, puede ir él a algún lugar y a través del teléfono, a través de las comunicaciones que ahora tenemos, no como antes que no había ni el teléfono y ni sabíamos en dónde se encontraban las personas, nuestros seres queridos, pues es una gran consecuencia positiva, ¿no? En la libertad, en la igualdad. Sí, les mencionaba hace rato, aunque a veces tiene muchas ventajas en el teléfono, la televisión o todos los dispositivos electrónicos que se consideran avances tecnológicos. Hay que leer también lo que es avance tecnológico, ¿sí? También el exceso nos lleva a una esclavitud. Somos, entre comillas, libres, pero realmente nos volvemos esclavos de la tecnología al no saber ponerle un límite. Podemos hablar de todo eso de manera personal de acuerdo a lo que ustedes viven en su hogar, con su familia, con sus hijos, con su pareja o con quienes convivan, con sus padres, ¿sí? Céntrense en eso. Aquí no tienen que buscar información en ninguna fuente adicional, solamente leer cuáles son los avances en el recurso de la plataforma, no buscar información para que copien y peguen. Escriban de manera propia y personal y con eso verán que saldrán muy bien en estas actividades. Finalmente, las fuentes de información, aunque ya las hayan colocado aquí como referencias en su ensayo, las vuelven a colocar al final en fuentes de información. Eso sería todo en la actividad integradora 6. Y nos vamos a las preguntas. Tenemos ahora que nos acompaña Laura, Patricia, Beatriz, Juan, Ángel, Gabriela y Jesús. Empezamos con Jesús. No sé si tengas alguna duda, Jesús. Beatriz, está bien, Beatriz. Sí, el ensayo es una cuartilla, ¿verdad? Es una cuartilla. Pueden extenderse más, pero el mínimo es una cuartilla, sí. Incluyendo todo, ya incluyendo la introducción y la conclusión con el desarrollo. En total puede ser una cuartilla. Ok, gracias. Sí.
Jesús. Laura. Creo que todo quedó claro, gracias. Muy bien, Laura. Patricia Méndez. Gabriela. Vamos con Ángel. Ángel Baños. Hola, mis buenas noches. Buenas Buenas. noches a los compañeros también, de igual manera. Me pareció muy buena su explicación que dio con respecto a los temas que vamos a ver esta semana, y sobre todo es muy bueno que nos pueda compartir las plantillas para realizar las actividades. Gracias, Miss, por su trabajo. Gracias a ti, Ángel. Sí, les voy a compartir las plantillas. Lo voy a colocar en el foro, la sección de avisos y en el foro aprendiendo. Muchas gracias, Miss. Dale, Ángel, gracias. Gaby. Sí, Miss, pues aquí, muy interesante su apoyo en la elaboración de los trabajos que tenemos que entregar. En el anterior módulo también fue muy interesante, muy explícito, y la verdad no tuve ningún inconveniente cuando lo revisé. Aquí la cuestión pues es revisarlo nada más muy detenidamente. Y Sí. leer, como usted comenta, leer, porque sí es mucha lectura y revisar los videos. Sí. Sí, pues Gaby, muchas gracias, maestra. Saludos, compañeros. Un gusto estar aquí con ustedes. Sí, pues como bien dice Gaby, es mucha información, pero interesante. Como les mencionaba al principio, si no conocemos la historia, estamos destinados a repetirla, y a veces por no conocer la información se ven violentados nuestros derechos, o nos vemos a veces metidos en problemas, cuando después de que lo leemos o después de que sabemos, decimos, ay, cómo no lo supe, ¿no? Pero pues ya pasó la situación, entonces debemos de estar informados. Muy bien, Gaby, muchas gracias. Juan Lobato. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No, todo queda muy bien, todo queda claro. Gracias por la información. Muy bien. Bueno, pues entonces, voy a estar al pendiente. Si tienen alguna duda en el momento de realizar sus actividades, voy a tratar o voy a procurar de responderles pues lo más pronto posible, y pues sería todo. Que tengan una excelente tarde. Damos por finalizada la sesión. Una noche, ¿no? Porque ya nos dio la noche, ya nos pasamos de la hora. Linda noche a todos. Gracias, Miss, igualmente. Muchas gracias por todo. Gracias. Buenas Igualmente. noches. Gracias, excelente noche. Buenas noches. Igualmente a todos, compañeros, buenas noches. Judith, buenas noches. ¿Tenías alguna duda? Ya no te mencioné, creo, a ti. No, buenas noches a todos. Voy llegando de trabajar, entonces no me pude unir al grupo en tiempo, pero estoy con ustedes y próximamente pues veré la retransmisión. Okay. Para poder enterarme de lo que pasó. Mil disculpas a todos por la tardanza, pero pues aquí estoy. Saludos y pásensela bien. Cuídense mucho. Gracias, Concepción. Gracias, Judith. Hasta luego. Sí, muchas gracias.